Xochimilco, que en náhuatl significa campo de flores, se distingue por una serie de canales fluviales que existen desde la época prehispánica, cuando el Valle de México estaba conformado por lagos y lagunas casi en su totalidad. Hoy en día, gran parte de la naturaleza de Xochimilco se mantiene aunado a elementos culturales de orígenes prehispánicos, el arte y la cultura colonial, la marimba, mariachis, maíz, fiestas y trajineras, así como la producción de hortalizas, plantas de ornato y flores de diversas especies en las chinampas ubicadas a lo largo de todo el lugar. Xochimilco es poseedor de una historia ancestral, una fiesta de colores y un abanico de tradiciones. En 1929, Xochimilco es considerada como una de las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, siendo el 15 de enero de ese mismo año cuando se nombra como primer jefe delegacional al señor Pablo Rosas Velasco. Cabe destacar que durante este periodo de tiempo, hasta 1931, los pueblos de Mixquic, Tetelco y San Juan Ixtayopan se suscribían a Xochimilco, para después separarse estableciendo la actual definición geográfica. Hacia 1934, el Decreto de Protección de Monumentos declaró a Xochimilco como zona típica y pintoresca. En la capital de Xochimilco es uno de los mercados más tradicionales de la ciudad. Está ubicado en el corazón del pueblo de Xochimilco, famoso por sus canales que le dieron el reconocimiento de Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Construido en los años 50 del siglo pasado, es de los mejores lugares para comprar productos del campo, frescos. Además, se pueden comprar flores y plantas y artesanías de cerámica. Recorrer su pasillo central lleno de puestos de comida es una experiencia cultural y gastronómica singular. Hoy en día se ha convertido en uno de los más visitados de la ciudad. Este templo y monasterio fue edificado por los misioneros franciscanos en el siglo XVI, pero la iglesia actualmente fue construida en el año 1535 aproximadamente, ya que se desconoce la fecha exacta de su construcción. Su santo patrono, San Bernardino de Siena, murió en Aquila, Italia, el 20 de mayo de 1444 y fue canonizado 6 años después de su muerte. En 1535 se dedicó este recinto al santo italiano y la iglesia se convirtió en uno de los principales templos construidos. Durante la conquista española fue declarado monumento histórico el 28 de enero de 1932.
En el año 2017, el 19 de septiembre para ser exactos, un sismo de magnitud de 7.5 grados en la escala Richter devasta el centro histórico de Xochimilco. Entre los monumentos más dañados se encuentra la iglesia de San Bernardino de Siena. Actualmente está en reparación, por lo cual no es posible ingresar al templo. ¿Ustedes qué hay de especial aquí en Xochimilco? Pues especial todas las trajineras, ¿sí? Los que vendemos. ¿Ustedes, por ejemplo, qué venden? Yo vendo cerveza, refrescos. ¿Desde hace cuánto trabajan? Desde que tenía los 8 años de edad. Tengo 73 años. ¿Aproximadamente cuántos años tienen que inauguraron las trajineras? Los antepasados, los abuelitos, ya esto ya es tradicionales, mundialmente tradicionales, trajineras. ¿Usted ha notado cambios? ¿Qué ha bajado el agua? Ha bajado el agua. El agua que teníamos, el agua era de manantial. Donde está el restaurante Manantial es hasta allá atrás, pero nos la quitaron porque la llevaron para llevárselo a México, vamos a la catedral. Ya no tenían agua y nos quitaron los agua y llevamos la pura agua tratada. ¿Por eso el agua está tan sucia o No está sucia, no está sucia. ¿O por qué se ve así? Porque la tierra de nosotros es negrita, es oscura, negra, vamos. Por eso se ve así. Solamente aparece al No, sí, pero no está sucia. El agua, ¿por qué crees que luego aquí está la mañana? Xochimilco es uno de los lugares más visitados de la Ciudad de México por el turismo nacional e internacional. Entre sus principales atractivos turísticos se encuentran los canales donde se puede navegar tranquilamente a bordo de las llamadas trajineras, disfrutando de comida típica que se venden en los alrededores de los embarcaderos y de la música local, marimba, salterio, mariachi y norteño. Las trajineras suelen adornarse con portadas con flores incrustadas que formaban letras de nombres femeninos y se les puede subir por 9 embarcaderos en esta zona: Huemanco, Caltongo, Fernando Celada, Salitré, Belén, San Cristóbal, Zacapa, Las Flores, Nuevo Nativitas y Belén de las Flores. También de visitarse es el Parque Ecológico de Xochimilco, área natural recuperada como parte del Plan del Rescate Ecológico de Xochimilco en 1989 por los gobiernos federal y local.
Combina con maestría la naturaleza y las actividades recreativas que encierran una enseñanza a favor del ambiente y la cultura como un espacio de recreación familiar de habitantes de Xochimilco y zonas aledañas. Más de 215 hectáreas de agua, flora y fauna integradas en un paisaje que recuerda al que vieron nuestros antepasados hace más de 500 años. ¿Podría hablar un poco sobre su gastronomía? Gastronomía. Aquí lo que les gustaba mucho, o bueno, todavía sigue habiendo, es los acosiles. Los acosiles es como un camaroncito pequeñito que lo fríen como con chilitos y eso. Eso es como muy tradicional. Antes se comía mucho el ajolote, ahora el ajolote está como que en peligro de extinción, así es que como es muy caro, ahora salió como del gusto de los xochimilcas, porque un ajolote llega a costar hasta 1,500, entonces así como que, y son chiquitos, ¿no? Así como para hacer un guisadito, un tamalito de ajolote, pues ya no, ya ahí han salido, sí, algunos animales como ya lo que tradicionalmente se consumía, ¿no? Y bueno, pues la carpa, también aquí comen mucho la carpa, como el tamal. Esos son como los platillos tradicionales de la zona, ¿no? ¿Y usted vive aquí? Sí, de hecho nací en Xochimilco. ¿Y me podría platicar un poco sobre su vida cotidiana, su rutina? Rutina, yo trabajo en el herpetario. El herpetario que está al fondo se llama Profauna. Bueno, en Profauna tenemos todos los animales que son endémicos de Xochimilco, el ajolote, alguna variedad de víboras venenosas, alguna constructora. Sí, de hecho, algunas sí se pueden tocar porque son totalmente inofensivas y aparte las tenemos despequeñas. Entonces, en ese lugar, pues, nosotros damos un turriado, ayudamos a los turistas a recorrer el herpetario, les damos educación ambiental, les enseñamos qué animales son, comen, si son peligrosos, si no, ¿no? Sea el 12 de marzo, ha sido vinculado a rituales y fiestas prehispánicas en honor a Chicomecoac, Siete Serpiente, que era la diosa mexica de la subsistencia, en especial del maíz, principal patrona de la vegetación y por extensión diosa también de la fertilidad. Esto según algunos estudios de la historia local como Roberto Páez y Jaime Tirso Pérez Venancio, y en esta fecha hay danzas de aztecas y conchero. Muestra de ello es que durante una entrevista, al preguntarle a uno de los concheros más antiguos, a quien dirigen sus alabanzas, nos respondió que además del santo, también al dios prehispánico Tlaloc. San Gregorio Aclapulco es uno de los pueblos originarios de la delegación Xochimilco. El vocablo Aclapulco significa donde revoltea el agua. O en las tierras del fango. La fundación del pueblo como San Gregorio fue poco después de la invasión y conquista española en el año de 1555. Su fiesta patronal es el 12 de marzo, día de la muerte de San Gregorio Magno, quien es su santo, doctor y papa de la Iglesia Católica. Terrenos de cultivo de producción intensiva, literalmente hechos a mano. Comenzaron a construirse desde tiempos remotos en el lago de Xochimilco. Para construirlas, los agricultores buscaron áreas lacustres pantanosas de poca profundidad. Se calcula que se gestaron entre los siglos XIV y XVI y por su majestuosidad han sido objeto de atención mundial desde los conquistadores españoles hasta nuestros días. Posiblemente el atractivo principal de las chinampas es la extraordinaria fertilidad del suelo que, combinado con la abundancia del agua y la mano de obra del agricultor, se convirtió en un sistema de producción intensivo sin igual en el mundo. Las condiciones técnicas que brindan una chinampa son suelos drenados, relación de equilibrio agua-aire, disponibilidad de nutrientes, mano freático por debajo de la riofósfera y agua fácilmente disponible para la planta.
Entre las hortalizas que se producen se encuentran espinacas, acelgas, rábanos, perejil, cilantro, coliflor, apio, hierbabuena, entre otras muchas. Consideradas como patrimonio cultural de la humanidad, el valor excepcional universal que representa Xochimilco en la lista de patrimonio mundial es de ser testimonio de la antigua manipulación humana de un territorio natural hecha con creatividad y sabiduría, para crear un hábitat con cualidades notables que permitió disponer de terrenos de alta productividad agrícola en un medio lacustre y en que en la actualidad son tierras donde se cultivan productos agrícolas. Turno vespertino. Kevin Nicasio, Jocelyn Granado, Alejandro Pérez, Leonardo Cano, Javier Sánchez.